Bienvenidos, como decía la Ignacia. Vamos a hablar hoy día de Charles de Gaulle. A mí personalmente es un personaje que me atrae. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio francés, por lo tanto nos incentivaban mucho figuras como Napoleón, Charles de Gaulle, Luis XIV, figuras, ¿no es cierto?, del ámbito de la historia de Francia. Por lo tanto, me llena de orgullo de hablar con uno de los personajes más importantes de esta etapa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Charles de Gaulle y decir de que sobre él se podrían decir muchas cosas. A él lo que más lo caracteriza es cuando él va a tomar Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la historia lo ve como el reconstructor de Francia. Obviamente que es un personaje del cual vamos a hablar de su vida, de su formación militar, pero más que un militar, también fue un estadista. También fue un hombre que fue un gran lector, un hombre culto. Su familia también era una familia culta, pero su figuración en la Segunda Guerra Mundial lo lleva a ser uno de los personajes más destacados del siglo XX y también de la historia de Francia de la Segunda Guerra Mundial. Él nace en la localidad de Lille. Ahí está, ¿no es cierto?, mostrada aquí arriba, Lille en 1890. Lille es una zona industrial bastante rica en ese momento, bastante próspera. Y aquí está su padre Henri de Gaulle, una familia que había llegado ahí desde la región de la Normandía, venían desde esa región, pero es una familia muy conservadora, es una familia muy católica, por lo tanto él se forma en un ambiente formal, católico, conservador, una familia también que le interesa la cultura. A él le interesó desde muy niño la historia, la lectura, la política. Él se crió en un ambiente de intelectualidad, de una familia que desarrolla la intelectualidad. Tengo que recordarles un cierto episodio pasado de la historia de Francia. El año 1870, Francia se enfrenta en una guerra con Prusia, cuando todavía no se ha formado el Imperio Alemán. Es largo contar las causas, pero sí se enfrentaron en una guerra. La guerra franco-prusiana 1870. Francia pierde en ese momento la guerra y consecuencias de esa guerra es que se formó el Imperio Alemán. Se agruparon todos los distintos territorios en torno a Prusia y se forma el Imperio Alemán. Quizás lo más humillante para Francia es que se firma la formación, creación del Imperio Alemán en el Salón de los Espejos de Versalles. Desde ahí queda Francia con un sentimiento de frustración. Ha perdido los territorios de Alsacia y de Lorena y crea un sentimiento de que cada joven francés debiera estar siempre preparado para hacer la batalla a Alemania y poder recuperar estos territorios de Alsacia y la Lorena. Aquí está la firma de la formación del Imperio Alemán en 1870 en el Salón de los Espejos de Versalles. Fue un hombre desde niño muy dedicado a la lectura. Era amante de literatura más antigua, amante de literatura barroca. El barroco es una corriente, ¿no es cierto?, del arte, de la música, de la literatura, previo a la Revolución Francesa. Desde Lille se van a vivir a París y después de vivir en París, él va a terminar viviendo en Bélgica y va a tener una instrucción en un colegio jesuita. Por lo tanto, él va a tener una formación católica de los jesuitas. Pero veamos cómo es Francia, cómo está Europa a fines del siglo XIX. Yo les dije que él había nacido en 1890. Ya es la época de los ismos. Ahí parte
el socialismo, el marxismo, el cientifismo, el anarquismo, todas estas ideologías nuevas que de alguna manera se van tomando los distintos territorios y van entrando en distintos países, y también son ideologías fuertes en Francia. Francia es un territorio secular, es un país secular, y este ambiente, por un lado, está así, que se toma la calle, el desorden callejero, pero por otro lado hay una sensación de progreso indefinido con la colonización tanto francesa, de Inglaterra, de Holanda, sobre los distintos continentes. Entonces hay una contradicción que no pone como en sintonía lo que está pasando, y eso nos va acercando a la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuál ha sido su carrera militar, por qué él va a participar en las dos guerras, por qué él va a ser un joven militar. Él, el año 1909, entra al ejército. Entró al ejército porque siempre soñó con ser un gran militar. Entra a la Escuela Militar de Saint-Cyr, que es una de las escuelas militares con mayor prestigio, ¿no es cierto?, de Francia, y no pasa desapercibido. Pero no solo no pasa desapercibido por lo que él va a ser como un buen estudiante, sino que por su estatura. Él medía 1,96 m. Con 1,96 m, lógicamente, que nadie puede pasar desapercibido. Entonces es una persona que desde siempre se impone por su presencia, por su estampa. Siempre va a sobresalir por su estatura. Y su carrera militar es bastante ascendente. Se dice que va de menos a más. Y él sigue ahí leyendo, sigue siendo un admirador de distintos intelectuales de la historia. En esa época es gran admirador del Goethe. El Goethe es un dramaturgo, novelista, filósofo, escritor alemán. Los románticos franceses del siglo XIX los lee absolutamente a todos, y también le gusta la filosofía griega, la filosofía antigua griega. Él es un gran admirador de Platón. Por lo tanto, podríamos decir que es una educación bastante universal, es una educación humanista bastante completa. 1912 ya se gradúa en esta academia militar de Saint-Cyr, y es la época que va a conocer a Philippe Pétain. Y con Philippe Pétain van a tener una relación, primero de una amistad tremendamente unidos. Va a ser su referente para Charles de Gaulle, el mariscal Pétain, muy decisivo en su vida. Y van a entrar a un regimiento y va a ser admirado por de Gaulle la figura del mariscal Pétain. La Primera Guerra Mundial va a ser desde 1914 a 1918. Y de Gaulle va a la Primera Guerra Mundial con el mariscal Pétain, y Pétain lo pone en el regimiento 33. Era uno de los mejores regimientos, y se va a Bélgica. Nosotros sabemos que Alemania entró a Francia en la Primera Guerra Mundial violando la neutralidad de Bélgica y Holanda. Por lo tanto, pasó por donde está el regimiento, donde estaba de Gaulle, y el ejército francés tiene grandes pérdidas en este paso, violando la neutralidad de Bélgica y Holanda. De Gaulle va a ser herido 3 veces en esta primera guerra. Va a ser herido en Dinamarca, va a recibir una medalla, y va a ser herido después en 2 grandes batallas de Francia, la batalla del Somme y la batalla de Verdún. Pero curiosamente, en la batalla del Somme, le tiran un gas que hace las veces de que está muerto. Y cuando se dieron cuenta que no estaba muerto, lo llevaron preso. Y ahí estuvo preso
hasta el final de la guerra. Aquí están los dos territorios donde se efectuaron esas grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Cuando está en la cárcel, hace amistad con un personaje que después va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Es un ruso. Y ese señor ruso se llama Mikhail Tukhachevsky. Y ese señor fue el que creó la estrategia de la guerra relámpago, las Blitzkrieg, que es, ¿no es cierto?, que es esta guerra relámpago con la que Alemania después va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. De Gaulle, con su estatura, trata de arrancarse de la cárcel 5 veces, pero su estatura hace que lo pillen. 5 veces fue imposible, era muy difícil para él. Pero este periodo fue doblemente difícil. Fue difícil porque de alguna manera estar en la cárcel es difícil, y porque él estaba en la cárcel cuando termina la guerra. No pudo participar de esas celebraciones del fin de la guerra. Eso es lo que más le duele, no haber estado presente al momento, ¿no es cierto?, de las celebraciones. La firma del armisticio. Se firma el armisticio noviembre de 1919, se firma en una localidad que se llama Compiègne y se firma en un vagón de trenes en Compiègne. ¿Y quién es el representante de Alemania que firma este armisticio? Es un alemán llamado Matthias Sberg. De esto después se va a pescar Hitler, diciendo que Matthias Sberg es judío y que lo traicionó por la espalda. De aquí sería la famosa teoría de la puñalada por la espalda más tarde. Inmediatamente que él lo sale libre, se va a juntar con su familia y, cosa rara, los 4 hermanos habían salido ilesos y los 4 habían ido a participar en la Primera Guerra. Los 4 se juntaron con sus padres y vieron, ¿no es cierto?, que no habían sido heridos y habían sido muertos en la Primera Guerra. Lo mandan después a una misión a Polonia. Acuérdense ustedes que después de la Primera Guerra, Polonia adquiere su independencia. Es un país que tiene una historia dramática, Polonia, y Polonia pasa un tiempo independiente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Va a una misión a Polonia y vuelve a la Academia de San Cyr como profesor en esta academia. Y ahí se da cuenta él, sus alumnos y quienes son sus contemporáneos de la capacidad de oratoria que tenía. Cómo llegaba a sus alumnos, cómo era capaz de entregar los conocimientos y cómo con esta capacidad de oratoria congregaba, aglutinaba, etc. Era de alguna manera un gran orador. En esa misma época se casa. La misma época que empezó a enseñar, 1921, se casa, 1921, con Yvonne Vendroux, y de este matrimonio van a nacer 3 hijos. Los 2 hijos mayores son hombres, aquí los tenemos, ¿no es cierto?, en las 2 fotografías con sus niños chicos, y su tercera niñita es mujer, Anne, una niñita que nace con síndrome de Down, pero es el cable a tierra de Gaulle, una niñita a la que adora, que se ve en él su faceta humana en la relación con esta niñita, y ahí es donde él expresa, podríamos decir, todos sus sentimientos. Y quizás el dolor más fuerte de su vida va a ser bastante más adelante, cuando esta niñita muere. Pero fue una cercanía, una cosa de conexión que tenía de Gaulle con esta niñita. Dijimos desde hace un rato que de Gaulle con Pétain fueron siempre muy cercanos. Fue la carrera militar de Gaulle, la hace junto a Pétain. Quizás, a lo mejor, si no hubiera tenido como a Pétain como su profesor o su, ¿no es cierto?, la persona que lo protegió, quizás no hubiera sido tan importante, pero la historia se dio así.
y se va a trabajar junto a Pétain y pasa a ser como su secretario personal. Es el que le redacta las cartas. Pétain tiene una confianza enorme en Charles de Gaulle, le entrega toda su confianza, incluso lo hace que redacte documentos que son absolutamente personales, entregándole, como les digo, toda su confianza. Pero nosotros tenemos que recordarnos que en esa época Francia, como otros países de Europa, son imperios coloniales. Francia tiene muchas colonias en África y tiene todo lo que es una parte este de la Indochina también. Son potencias colonizadoras, imperios coloniales. Y ya desde la Primera Guerra Mundial ya se venía como sintiendo a través de movimientos vinculados a sentimientos nacionalistas que podía venir un proceso de descolonización. Los imperios coloniales intercambian productos, pero también intercambian ideología. Y cuando intercambian ideología, se intercambian las ideologías que en ese momento es la moda del pensamiento en Europa. Y principalmente en Europa se vive las ideas del liberalismo, nacionalismo, socialismo, etcétera, que van llegando a estos territorios colonizados. Y es por ello que se empiezan a dar, entre medio de las dos guerras mundiales, en estos territorios colonizados, en la Indochina, en África, movimientos de carácter nacionalista. Por lo tanto, entre medio de las dos guerras mundiales se producen situaciones que no se habían dado antes de la guerra. La Primera Guerra Mundial fue el fin de los imperios. Cayó el Imperio Turco Otomano. Y en el Imperio Turco Otomano, todos los territorios árabes del Imperio Turco Otomano no se independizaron en ese momento. Se transformaron en lo que llamamos mandatos o protectorados a cargo de los ingleses y los franceses. Siempre decimos Líbano y Siria, mandatos franceses. Los otros países como Palestina en ese momento, Irak, Irán, Egipto, mandatos británicos. Por lo tanto, el territorio del Líbano fue un mandato francés y a Charles de Gaulle lo mandan como agregado militar al Líbano a este mandato francés entre medio de las dos guerras mundiales. De Gaulle tiene una particularidad. Él es un militar, pero tiene una facilidad enorme en cuanto a rodearse muy bien, no solo de militares, sino que también de políticos y no que también de intelectuales. Tiene una muy buena llegada con personajes importantes de todo lo que digamos las élites de esa época. Pero la Segunda Guerra Mundial viene y la Segunda Guerra Mundial estalla el 1 de septiembre de 1939. Esta operación, ¿no es cierto?, relámpago de invasión a Polonia el 1 de septiembre, y la respuesta de Inglaterra y de Francia fue el 3 de septiembre declararle la guerra a Alemania. Y de ahí entonces Alemania pone en marcha lo que yo les decía, esta operación relámpago que ha sido, ¿no es cierto?, puesta en marcha por este amigo que tuvo de Gaulle en la cárcel. Los alemanes van a comenzar a avanzar rápidamente hacia Francia. En ese momento en Francia estaba de presidente Baladier, sale Baladier y toma el mando de Francia antes de la llegada de los alemanes Paul Renault. Y Paul Renault era cercano a De Gaulle. De Gaulle ya está de nuevo en París y le dan el mando de una división militar de ejército tremendamente importante que se llama la Cuarta División. Lo ascienden a general y ya llegamos a julio del 40, cuando los alemanes se van a tomar París y Hitler se pasea como si fuera, ¿no es cierto?, dueño de París en ese momento. Se pasea libremente por París.
Ese es el momento que De Gaulle decide irse. No se va hacia el sur, donde se va a formar la Francia libre de Vichy con su amigo Pétain. Él piensa que no va a quedar eso libre, sino que va a quedar sometido a los alemanes. Por lo tanto, él se va a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña va a organizar un movimiento independiente del movimiento de la Francia del Sur, que se llama Francia Libre. Esta época, dice la historia, es el mejor momento de Gaulle. Ahí va a mostrar sus capacidades, su estrategia, su astucia, su forma como para conducirse en un momento de crisis tan grande. Pero él tenía carácter. ¿Y quién está en Inglaterra? Churchill. Y Churchill también tiene su carácter. Por lo tanto, no se llevaban tan bien Churchill con De Gaulle, pero Churchill de alguna manera entendió el papel que venía a ser De Gaulle y va a cooperar con esta idea de esta Francia libre, de que De Gaulle tiene que estar desde esta resistencia que él está armando en Gran Bretaña en relación directa con quienes son la resistencia dentro de Francia. Los que resisten dentro de Francia se llaman los maquis. Los que están afuera en Inglaterra es la resistencia. Y por lo tanto, aquí le va a pasar la BBC de Londres para que a través de la BBC haga sus discursos, haga sus llamados, muchas veces se hablen en clave, en códigos, etc. Y le pasa un edificio, dicen, todo destartalado, para que instale ahí el gobierno de esta Francia libre. Y desde ahí, el día 18 de julio, va a ser un discurso, que es un discurso conmemorativo y que alude a que se puede haber perdido una batalla, pero no la guerra. Eso es lo que él quiere decir, y que desde ahí van a seguir peleando. Y dice, la llama de la resistencia no se apaga, y llama justamente a resistir, a seguir resistiendo desde Francia. Pétain con De Gaulle van a romper relaciones, a pesar de esta amistad tan cercana, porque cuando llegan los alemanes a París, transan una ocupación de la parte sur de Francia por franceses, con un gobierno francés, con una suerte de autonomía, y firmar un armisticio, firmar una rendición de Francia a cambio de que ellos tengan una autonomía sobre ese territorio de Vichy. A eso De Gaulle se opone, y Pétain se va a cargo de esa Francia de Vichy, y De Gaulle se va a formar la Francia libre a Gran Bretaña. Y así entonces se termina esta relación, quedando en Vichy Pétain y Laval, Pierre Laval, presidente del Consejo de Ministros, y se rompe para siempre esa relación. Esta es la forma como quedó dividida. La parte de arriba es la zona ocupada por los alemanes, administrada por los alemanes. La parte de abajo es lo que se llama la Francia libre de Vichy, donde está a cargo de Pétain y de Pierre Laval, pero que hasta el día de hoy se dice que había una supervisión, ¿no es cierto?, del alto mando alemán sobre esta zona. Aquí está Pierre Laval. ¿Qué se le acusa a Pierre Laval? De haber sido colaboracionista con los alemanes. Él hace una declaración en que cambia el concepto básico de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa por otros conceptos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, los conceptos principales son libertad, igualdad, propiedad y fraternidad. Él saca eso de la Constitución
y lo reemplaza por trabajo, familia y patria. Hace un quiebre con este concepto de la revolución. De Gaulle, por su parte, va agrupando fuerzas militares desde esta Francia libre y pone a estas fuerzas militares, a estas armas francesas, bajo un símbolo. Se llama la Cruz de Lorena. Y lo que quiere, lo que busca de Gaulle es incorporar en la Francia libre las fuerzas de las colonias francesas. Ya no puede incorporar mucho territorio francés, franceses mismos de Francia, pero sí puede incorporar una serie de colonos franceses a esta Francia libre. Piensa en África. ¿Por qué en África? Porque la Indochina francesa estaba en la Segunda Guerra ocupada por los japoneses y los japoneses estaban aliados en la Segunda Guerra con Alemania y con Italia. Por lo tanto, no iban a responder al llamado de incorporación a la Francia libre. Entonces empieza a pensar en África y empieza a comunicarse con mensajes de radio, con mensajes en clave, y empieza ya a preparar esta especie de desembarco, esta especie de llegada de tropas americanas, de tropas también francesas a las colonias y hacerle resistencia de ahí a Alemania. Entonces, los maquis están adentro de Francia organizando la resistencia y de Gaulle desde afuera organizando la resistencia. Finalmente, encuentran acertada la idea de Gaulle y se organiza una operación de desembarco en África que se llama la Operación Forge. Y la Operación Forge agrupa a los aliados, no solamente a franceses, a los aliados. ¿Y quiénes van a dirigir esta Operación Forge? Los norteamericanos con Eisenhower, que no toma en cuenta de Gaulle y no lo lleva a desembarcar en esta Operación Forge. Lo deja al mando. Y lo deja al mando y lleva a uno de los de Vichy, que es Darlan. Con lo cual se siente tremendamente dejado, ¿no es cierto?, a un lado de Gaulle, y Hitler contesta mandando tropas alemanas a África. Se abre otro frente, se abre ahora otro frente en otro continente, se abre el frente, ¿no es cierto?, de África, peleando tropas aliadas con tropas juntas de Alemania con italianos. A Darlan lo van a asesinar, lo encuentran traidor por la Francia de Vichy y lo van a asesinar. Finalmente ya empiezan a agruparse los aliados y se va a convocar a una conferencia en Marruecos. Se llama la Conferencia de Casablanca. Y en esa conferencia de Casablanca están las autoridades, está Churchill, está Roosevelt, está también De Gaulle, y encuentran ya que tienen que empezar a pensar cómo se puede llevar adelante esta última parte de la guerra. Siempre están con ciertos roces los personajes de la guerra con De Gaulle. No lo encuentran ni Roosevelt ni Churchill a De Gaulle un personaje fácil. Lo encuentran personalista, lo encuentran de alguna manera un poco ambicioso. Y va a ser De Gaulle el que va a prender la mecha, podríamos decir, de la descolonización. Va a ser el que les va a dar a los colonizados el incentivo para que cooperen a cambio de que cuando termine la guerra van a obtener la libertad. 1944. De Gaulle es consciente que el proceso de descolonización es irreversible, que si van a apoyar en la Segunda Guerra no van a poder volver a gobernar con el sistema paternalista colonizador que estaban gobernando. ¿Y con qué sueñan las colonias? Con la libertad. Sueñan con la independencia. Junto con eso, paralelo a lo que está pasando en África, tenemos el día D.
el día de desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, cuando aquí ocurre lo que nadie podría haber pensado que era posible. Y fue posible desembarcar miles de tropas, trasladar, ¿no es cierto?, embarcaciones, puentes mecanos, todo lo que se necesitaba para comenzar a liberar Francia de manos de los alemanes. Y en este desembarco van a cooperar desde adentro esa resistencia que llamamos los maquis. De Gaulle llama a un general muy cercano a él, que se llama de Clercq, y lo llama a que entren en París, que vayan a tomarse París. Pero esto es una cosa absolutamente de ellos dos. No le comunican a autoridades aliadas como el jefe de la operación, que fueron los que desembarcaron, que era Eisenhower. Y ellos entraron como dos generales franceses a liberar París, algo que no cayó nada de bien en las tropas aliadas, porque pensaban llegar, imponer ahí un gobierno provisional de todos, etc. Pero entre de Gaulle y de Clercq entran a París entre medio de cantos, de banderas, de campanas de las iglesias, de gente que lo vitorea en la calle, etc. Y así, ¿no es cierto?, vemos cómo París es liberada, se hace una misa de acción de gracias en la Catedral de París y se cuenta que de Gaulle, con esa estatura tan imponente, entró a la catedral cantando solo el Magnífica, que es el canto de acción de gracia a la Virgen. Así Francia liberada y de Gaulle solo a cargo de este gobierno provisional. Desde ahí viene ya la ruptura total. Empiezan las sentencias, empiezan los juicios. Pétain sentenciado a muerte, pero de Gaulle fue fiel con su amigo Pétain. Lo indultó, lo mandó a una fortaleza y Pétain estuvo en esa fortaleza hasta su muerte. Aquí vienen ya de todo esto que se ha hablado, que se hace con los colaboracionistas. Toda esta gente francesa que colaboró con los alemanes en la ocupación alemana. Se perdonan sentencias, se hacen juicios, se persiguen y también se rapan a mujeres que han colaborado, como para que se sepa al raparla que esas mujeres fueron colaboracionistas. Pero Francia, junto con los otros países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, fundaron lo que llamamos las Naciones Unidas y pasaron a ser parte del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Y ese Consejo Permanente tiene voz y voto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es como el núcleo más importante, formado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China, era la China de Chiang Kai-shek, y Rusia, que era la Rusia de Stalin, pero estaba a favor de los aliados al final de la guerra porque había sido invadida por Alemania. Así que ahí se funda las Naciones Unidas. Y de Gaulle es elegido presidente de Francia, y va a gobernar con un partido de coalición en que hay partidos políticos de la A a la Z. En todo el proceso de liberar Francia estaban metidos partidos desde el partido más conservador al Partido Comunista que participaron de este gobierno de coalición. Pero de Gaulle nunca se llevó bien con los comunistas franceses. Por lo tanto, el desorden político interno de Francia en este periodo de coalición fue enorme. No se podía gobernar y de Gaulle renuncia a su cargo y se retira a su residencia, que está, ¿no es cierto?, en un lugar muy apacible, muy agradable, pero no corta con la política. Sigue conversando con políticos, con diplomáticos. Y esta es la época
que muere su hija. Esta es la época del gran dolor que él siente, de la conexión con sus sentimientos. Esta es la época de mayores expresiones de cariño hacia su hija Anne, que estaba, ¿no es cierto?, enferma con síndrome de Down. Su mujer en ese momento hace una fundación, que es una fundación que funciona hasta el día de hoy. Es una fundación para niños con síndrome de Down. Pero ha comenzado la descolonización. Termina la guerra y la descolonización comienza a darse en distintos territorios, tanto Indochina como en África. En Indochina es muy conocida y importante una batalla en Vietnam que se llama la batalla de Dien Bien Phu, que es una batalla en que las tropas francesas, a pesar de que tenía unos generales fantásticos, pierden. Y esa batalla marca el fin de la colonización francesa en Vietnam, 1953. Perdón, 1953 se había ya independizado Laos y Camboya. Y le piden, cuando empieza el proceso de descolonización, le piden a De Gaulle volver a la política. ¿Cómo se atacan, cómo se manejan los movimientos nacionalistas? Pareciera ser que nadie es capaz de ordenar estos movimientos nacionalistas. Pero en la década del 50, Europa se encamina a lo que nosotros llamamos la Unión. Hoy día nosotros hablamos la Unión Europea. ¿Qué uniones hay? ¿Cuáles son las bases de esta Unión Europea? El año 51 se firman los acuerdos de países que son productores de carbón y acero. Esos acuerdos se llaman CECA, la CECA. El año 57, el Tratado de Roma da origen al mercado común europeo. Siempre se dice que el mercado común europeo es la base de la Unión Europea. Y el año 58, la situación interna de Francia hace colapsar la famosa Cuarta República cuando empiezan los problemas en África, especialmente los problemas en Argelia. Y De Gaulle, de nuevo en el poder, va a crear la Quinta República. Va a volver, ¿no es cierto?, a las ideas de igualdad, fraternidad, propiedad. ¿Cuál era la primera? Libertad, la primera y la más importante, perdón. Bueno, y inicia la Quinta República, que hasta el día de hoy estamos en la Quinta República en Francia. Ya vamos a ver los presidentes de la Quinta República. De Gaulle dice: yo vuelvo porque a Francia le falta como coraje, como acción. Hay que darle más fuerza a Francia y hace una constitución para la Quinta República. Estando en la Cuarta República era otra constitución, era una constitución de un gobierno provisional. Aquí no, es para un gobierno ya con mayor fuerza, de una tendencia política, hay que ordenar, hay que crecer, etc. Pero los críticos dicen que fue una constitución para un gobierno muy personalista. Aquí tenemos los presidentes de la Quinta República. Después de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, Hollande y hoy día Macron. Aquí están todos los presidentes de la Quinta República, menos en esta foto también está De Gaulle. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue la victoria de los aliados. Y cuando se terminan las guerras, la victoria de uno dice: ya, se ganó, fantástico. Pero ahí viene cómo reconstruir, cómo rearmar, cómo rehacer un país, cómo hacer que los gobiernos, especialmente de las metrópolis en este caso, puedan manejar este problema de la descolonización del África negra. En Europa hay corrientes de escritores que son totalmente antirracistas, etc. Y aquí tenemos que el año 1946 va a terminar el término colonia francesa o antiguo imperio francés y va a cambiarlo por
Unión Francesa. Van a permitir que algunos representantes de las colonias vengan al Parlamento francés, que a la larga va a ser un fracaso, porque esos representantes de África se van a acoplar a los países, a los partidos más de izquierda. Se van a permitir que en los países colonizados se hagan asambleas, y de estas asambleas van a partir los intentos de huelga contra el imperio, contra la metrópoli francesa. Por lo tanto, se quiere hacer algo, pero hay una situación contra el gobierno francés. Se va a abolir el trabajo forzado, que era parte de las reglas de convivencia. Las manifestaciones en esta África colonizada no paran después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente en Francia, sino que en todas las colonias. Y en Francia, los intelectuales apoyan la idea de la descolonización. Jean-Paul Sartre crea una revista que se llama Presencia Africana, patrocina una revista y de alguna manera va creando un espíritu solidario, va uniendo a los escritores franceses para que de alguna manera le den la libertad. En el año 1956, Francia va a conceder derecho a voto a los ciudadanos blancos y negros que tengan mayor de edad. Ese es uno de los problemas con que Francia hoy día está acarreando, porque fue una medida vaga, confusa, que no entienden quiénes pueden tener pasaporte francés, etc. De Gaulle va a comenzar diciendo de que los territorios colonizados tienen derecho, hay un derecho inalienable, que es el derecho a la libertad. Por lo tanto, pueden ser independientes en la medida que se convoque a un referéndum, que se convoque a un plebiscito. Y según sea el resultado de ese plebiscito, se puede empezar una negociación. ¿Dónde la situación se va a entrampar? ¿Dónde va a ser el proceso de independencia más brutal? En Argelia. Porque en Argelia hay una comunidad francesa de mucho tiempo, de 3 generaciones hacia atrás, desde colonizaron este territorio, que se sienten argelinos. Son de ascendencia francesa, pero se sienten argelinos y que sienten que no tienen nada que ver con volverse a Francia. Ellos no quieren que Argelia se independice de Francia y si no, quieren hacer un gobierno francés en Argelia que sea independiente de la Francia de Gaulle. Y eso es lo que va a complicar las cosas en Argelia, que van a terminar en las armas. Los argelinos de Argelia van a crear un movimiento que se llama el Frente de Liberación Nacional, que tiene una parte armada, una parte más política administrativa. Y la batalla peor que va a haber en Argelia va a ser la batalla de Argel el año 57, donde justamente pierden aquellos franceses que quieren ellos tomar la posibilidad de formar un gobierno francés en Argelia. Como el conflicto no se soluciona a favor de ellos, esos argelinos blancos de ascendencia francesa crean un movimiento terrorista. Y ese movimiento terrorista se llama OAS. Y de ahí vienen las luchas más sangrientas entre OAS y el Frente de Liberación Nacional de los argelinos. Crisis de barricada, enfrentamiento. El representante del OAS quiere hacer un golpe de Estado para ver si acaso imponen un gobierno francés independiente de Francia en Argelia. Todo ese tiempo, esos años, fueron tremendamente difíciles hasta que se va a firmar los acuerdos para la independencia de Argelia en la localidad de Evian, en Francia. Y en esos acuerdos se reconoce la independencia de Argelia, pero de Argelia de los argelinos, ¿no es cierto?
se aprueba por un referéndum y los franceses o descendientes de franceses que no quieran vivir en Argelia como país africano, se tienen que ir, tienen que salir de Argelia. Y viene un éxodo tremendo. El presidente que queda en Argelia es Ben Bella, de tendencia bastante socialista, crea un sistema de un partido único. Y ahí se independiza Argelia y viene este proceso de salida de los pieds noirs. Los pieds noirs son aquellos de descendencia blanca que han vivido en Argelia, que se sienten argelinos, pero que tienen que irse. Y se van a Francia, los que son descendientes de los franceses, y se van a Alicante, los que son descendientes de los españoles. En este proceso, en esta guerra civil de Argelia, murieron asesinados miles, de ambos lados. O sea, estos argelinos pieds noirs también muchos murieron asesinados. Pero estos pieds noirs representaban en Argelia alrededor del 10% de la población. ¿Qué pasaba? El gobierno francés dice que no tiene para darle los papeles, porque todos los papeles de lo que era la colonización francesa se los había entregado al nuevo gobierno de Argelia. Y el nuevo gobierno de Argelia dice que no tiene ningún papel para entregarle a los pieds noirs. En resumen, con palabras de hoy día, llegan a Europa esta cantidad como indocumentados, personas que no traen, ¿no es cierto?, documentación y comienzan a ser tremendamente discriminados en Francia y en España también. De Gaulle, ¿no es cierto?, dice cumplí. Cumplí porque de alguna manera llega la independencia. Viene en política internacional, su roce internacional, viajes por todas partes, relaciones cercanas, ahora sí, con Eisenhower, con Kennedy. Le encantaba la Jacqueline Kennedy. Un viaje, dice, que fue el viaje de la señora Kennedy, no de Kennedy, de lo coquetón que estuvo con la Jacqueline Kennedy. Ben Gurión vino fue ahora el resto de Europa, América Latina, vino también a Medio Oriente, etc. Pero tenemos que mencionar, por último, y ya no los voy a latear más, este momento difícil de Francia. Cuando estallan las revueltas de las universidades y se van a empezar a plegar obreros, sindicatos, y se van a plegar no solamente en Francia, sino que hay un estallido social enorme que se va a ir expandiendo por Europa y que va a llegar también a Chile. A Chile tuvimos, ¿no es cierto?, la Universidad Católica cuando se la tomaron. Ese movimiento que partió en Francia fue adquiriendo cariz de mucha revolución, de mucha revuelta, en que salieron a la calle, barricadas por todas partes, tuvo que salir el ejército, y de ahí surgen estos movimientos más bien feministas, ecologistas, relacionados con movimientos de las mujeres, la píldora anticonceptiva, de ahí el movimiento hippie. Todo esto partió de estas revueltas de 1968. Trotskistas y anarquistas se también infiltraron en estos movimientos. Si a alguien le gustaría aprender más o saber más, hay muchos libros y hay muchas películas de las revoluciones de mayo, las utopías del 68, ustedes googlean y ponen libros relacionados a los hechos del 68 y hay mucho. Pero ese fue el fin de De Gaulle. Renuncia el año 1968, después de toda esta revuelta, y se retira a su casa, a Colombey-les-Deux-Églises, a su casa de campo. Sigue leyendo, sigue haciendo sus memorias que no las alcanza a terminar, y va a morir en su residencia un año después. Y con ello terminamos la presentación de De Gaulle, un hombre tremendamente importante, un hombre que no pasa desapercibido ni por cómo fue, ni por su estatura.
el día que él muere, no hay ningún diario, ninguna prensa, ninguna noticia que no ensalce la figura de Charles de Gaulle. Les doy las gracias en nombre de Lomata Cultural y espero verlos en otra oportunidad.